Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Había sido oficial de policía durante 10 años, patrullando las calles de Jeffersonville, Indiana. Mi rutina ya se había vuelto algo automático. Comenzaba el turno con una breve reunión en la estación. Recibía actualizaciones sobre sospechosos buscados o delitos recientes y luego salía en mi patrulla. Algunas noches eran tranquilas, apenas algunas paradas de tráfico o quejas por ruido ocasionales. Otras veces parecía que todas las llamadas llegaban al mismo tiempo y no paraba de correr hasta el amanecer. Pero jamás imaginé una noche como la que estoy a punto de contar. Antes de convertirme en policía, estaba convencido de que triunfaría en el fútbol americano. Fui un corredor decente en la secundaria y mis entrenadores solían decir que tenía la velocidad y la determinación necesarias. Sin embargo, después de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en mi último año, mis esperanzas de conseguir una beca se desvanecieron. Con el tiempo, encontré mi camino en la academia de policía, pensando que podría aprovechar la disciplina que había desarrollado en el campo. Con los años aprendí a amar el trabajo, ayudar a la gente y sentir que contribuía de verdad a mi comunidad. Pero para el año 2016, después de una década en el cuerpo, el desgaste comenzaba a notarse. Ese verano recibimos informes sobre una serie de robos en la zona de Clarksville. El sospechoso se llamaba Robert Harrington, complexión media, cabello oscuro y conocido por conducir un sedán negro. Había sido escurridizo durante semanas, siempre desapareciendo justo cuando llegaban los refuerzos. La noche en cuestión, yo patrullaba cerca de East 10th Street, no lejos del cementerio Walnut Ridge. Pasada la medianoche, las calles estaban casi vacías, salvo por algún coche solitario. Recuerdo haber notado un sedán negro que avanzaba lentamente frente a mí, como si su conductor no supiera bien a dónde iba. En cuanto me vio, aceleró. Mis instintos se activaron y encendí las luces de la patrulla. El vehículo se detuvo brevemente, así que aparqué detrás y me acerqué a pie. Al llegar a la ventanilla, el conductor estaba visiblemente tenso. Le pedí su licencia y el registro del auto. Titubeó antes de entregarme su identificación. Robert Harrington. Mi mente volvió de inmediato al informe de esa mañana. El mismo nombre, la misma descripción. Su mano temblaba sobre el volante. Le pedí con calma que saliera del coche. Se negó, murmurando que me estaba equivocando. No quería asustarlo, pero en cuanto alcancé mi radio para pedir refuerzos, pisó el acelerador y se dio a la fuga. Corrí de regreso a mi patrulla, con la adrenalina recorriéndome el cuerpo, y comencé la persecución. Me llevó por una calle lateral oscura, lejos de las avenidas principales. Informé por radio mi ubicación y pedí apoyo. El camino terminaba en una zona cercana al cementerio Walnut Ridge, un lugar antiguo, con grandes portones de hierro y árboles altos que proyectaban sombras extrañas bajo la tenue luz de las farolas. El coche negro prácticamente se perdía en la oscuridad. Al girar en la última curva, esperaba ver las luces traseras o la silueta del vehículo, pero la calle estaba completamente vacía. Reduje la velocidad, observando a ambos lados con las palmas sudorosas sobre el volante. Ni siquiera con el reflector logré distinguir movimiento alguno. Finalmente decidí detenerme, esperando que mis compañeros llegaran pronto. Bajé del coche, desenfundé mi arma y avancé con cautela hacia las rejas del cementerio. El silencio era abrumador, ni el ruido lejano del tráfico ni el canto de los grillos. Nada. A medida que me acercaba a la verja, mi corazón latía con fuerza en los oídos. De pronto, por el rabillo del ojo, vi luces, los faros de un auto negro. Pensé que Harrington había regresado. Apunté con mi arma y grité que se detuviera. El vehículo frenó
y dentro había un hombre y una mujer aterrados, iluminados por mi linterna. Solo eran una pareja regresando de una cena tardía. Les pregunté si habían visto otro coche negro o a alguien corriendo por ahí. Me miraron como si estuviera loco. Se disculparon por la confusión y los dejé ir. Seguí revisando el área y noté otro sedán negro parcialmente oculto entre unos arbustos. Mi pulso se aceleró. Me acerqué con cuidado, alumbrando el interior. El asiento del conductor estaba vacío y la puerta entreabierta. Fue entonces cuando vi movimiento dentro del cementerio. Una figura vestida de oscuro se deslizaba entre las lápidas. Con la linterna temblando ligeramente, crucé el portón de hierro, procurando no hacer ruido. Las lápidas sobresalían de la penumbra y cada paso se sentía más pesado. La radio crepitó. Central confirmaba que los refuerzos venían en camino, pero aún tardarían unos minutos. Esos minutos parecían eternos. Dirigí la luz detrás de cada tumba, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que creía ver algo moverse. De pronto escuché un crujido de grava detrás de un gran monumento. Giré de golpe y me quedé helado. 3 figuras vestidas de negro estaban frente a mí, mirándome fijamente. No eran fantasmas ni nada sobrenatural. Eran personas reales, y mi instinto me decía que estaban armadas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía retumbar. Entonces, Robert Harrington apareció detrás de ellos. En un segundo comprendí que estaba en desventaja. 4 contra 1, y mis compañeros aún no llegaban. Uno de ellos me gritó que soltara el arma. No dudé. La dejé en el suelo y levanté las manos. Se abalanzaron sobre mí. Me sujetaron los brazos y me obligaron a arrodillarme. Sentí la tierra fría y húmeda traspasando mis pantalones. El olor a hierba mojada y piedra antigua llenando el aire. Los escuché susurrar entre ellos, decidiendo qué hacer conmigo. Intentaba mantener la calma, pero el miedo era paralizante. Cada segundo se alargaba como si estuviera atrapado en una pesadilla. Unos minutos después, oí pasos, varios, detrás de las tumbas. Me preparé, creyendo que venían más de su grupo, pero entonces una voz gritó: «¡Alto! ¡Policía!». Mis refuerzos habían llegado. Las luces rojas y azules iluminaron el cementerio, y en cuestión de segundos los agentes estaban por todas partes. Los hombres intentaron huir, pero era tarde. Fueron reducidos y desarmados uno a uno. Mis compañeros me soltaron. Estaba sin aliento, temblando, mientras veíamos cómo trasladaban a los sospechosos a los coches patrulla. Más tarde se descubrió que usaban un viejo mausoleo para ocultar objetos robados, e incluso habían abierto algunas tumbas para esconder mercancía. Todo el suceso se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Después de esa noche comencé a cuestionar muchas cosas. Había enfrentado el peligro antes, pero estar solo, superado en número, en medio de ese cementerio oscuro, fue diferente. Me hizo comprender lo delgada que era la línea entre la rutina y el caos absoluto. Unas semanas más tarde presenté mi renuncia. Ya no podía volver a recorrer esas calles silenciosas, esperando la próxima vez que rozara la muerte. Historia 2. Mi nombre es Avery Hamilton y tenía 17 años cuando ocurrió esto. He vivido casi toda mi vida en Bloomington, Minnesota. Mis padres tienen una casa pequeña de 2 pisos en una calle tranquila, no muy lejos de la escuela secundaria Jefferson, donde curso el penúltimo año. Las clases estaban en pleno apogeo y los exámenes finales se acercaban. Si alguna vez has pasado por la temporada de exámenes, sabes cómo el estrés puede devorarte día y noche. Así era exactamente como me sentía. Todo comenzó un jueves por la tarde. Volví de la escuela sintiéndome ansiosa porque al día siguiente tenía el examen de historia y no había estudiado lo suficiente. Para empeorar las cosas, mis padres estaban empacando para ir al matrimonio de mi primo Kevin en Mankato, a 1 hora y media al sur. Estarían fuera hasta el lunes, lo que significaba que estaría sola por primera vez en casa. Ayudé a mi mamá a cargar las maletas en la cajuela de la SUV y verifiqué que no olvidara nada.
Ella notó que estaba inquieta. Me abrazó y me pidió que la llamara de inmediato si algo me hacía sentir incómoda. Asentí, tratando de mostrar seguridad, aunque por dentro ya sentía los nervios a flor de piel. Mis padres salieron del garaje alrededor de las 6 de la tarde, dejando la casa en un silencio extraño. Entré de nuevo y cerré la puerta con llave. Normalmente disfruto la tranquilidad, sobre todo cuando necesito estudiar, pero esa vez el silencio me resultó inquietante. La ausencia de las voces de mis padres y del ruido habitual de la casa me puso nerviosa. Cada pequeño sonido se amplificaba. El leve tic-tac del reloj del salón, el zumbido del refrigerador. Para distraerme, encendí la televisión. Funcionó por un rato, pero seguía sintiéndome intranquila. Después de una hora tomé el teléfono y le envié un mensaje a mi amiga Melissa, una compañera que también tenía el examen de historia al día siguiente. Le pregunté si podía venir a pasar la noche para estudiar juntas. Aceptó enseguida y me dijo que llegaría a las 9. Cuando Melissa llegó, la casa volvió a sentirse un poco más normal. Extendimos los libros sobre la mesa del café en la sala y comenzamos a repasar los capítulos. Alrededor de las 10 de la noche, me dijo que necesitaba ir al baño. Le indiqué que usara el de mi habitación en el segundo piso, ya que estaba más limpio y tenía toallas frescas. Mi madre era muy estricta con mantenerlo impecable. No habían pasado ni 2 minutos cuando Melissa regresó pálida, con los ojos muy abiertos. Dijo que había visto a alguien sentado en el patio trasero, en una de las sillas del porche. Al principio pensé que tal vez había confundido una sombra o algo similar, pero insistió en que había visto claramente la silueta de una persona. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque traté de mantener la calma. Subimos juntas a mi habitación y miramos por la ventana. Observé con atención el jardín. La luz del porche era débil, pero no vi a nadie. La silla estaba vacía y todo parecía tranquilo. Le sugerí que quizás su vista la había engañado. Ella no discutió mucho, aunque seguía nerviosa. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Finalmente se quedó dormida en mi habitación y a la mañana siguiente nos reímos del susto, atribuyéndolo a los nervios. Melissa se fue a su casa más tarde ese día y yo volví a enfocarme en estudiar. 2 noches después, el sábado, comenzó a llover fuerte. Eran alrededor de las 10 de la noche. Melissa no podía venir porque su padre estaba en el hospital por un procedimiento menor y debía quedarse cuidando a sus hermanos. Así que otra vez estaba sola. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento hacía crujir la cerca del patio. La inquietud volvió a apoderarse de mí. Intenté concentrarme en mis apuntes, pero esa sensación de incomodidad regresaba, más intensa que antes. Entonces lo escuché, un chirrido débil, como si alguien se moviera en una silla de madera sobre el porche. Me quedé paralizada. El sonido se repitió, esta vez más claro. Avancé lentamente escaleras arriba, apagando las luces para no ser vista desde afuera. Al llegar a mi ventana, aparté con cuidado las cortinas. La tenue luz del porche iluminaba lo justo para dejar ver la figura de un hombre sentado en la misma silla que Melissa había mencionado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. En un momento el hombre giró la cabeza hacia mi ventana. No logré distinguir su rostro, pero la idea de que pudiera estar mirándome directamente me heló la sangre. Busqué a tientas mi teléfono, dispuesta a llamar a alguien, a mis padres, a la policía, a quien fuera, cuando un golpe fuerte resonó en la puerta principal. El corazón se me detuvo. Por un instante pensé que era él, intentando atraerme con algún truco, pero luego escuché una voz amortiguada. «Policía». Una segunda voz sonó enseguida, y esa sí la reconocí. Era la de mi vecina, la señora Carlson. Vive al lado desde hace años y mi mamá le había pedido que estuviera pendiente de mí mientras ellos estaban fuera. Bajé las escaleras con cautela y miré por la mirilla. Allí estaban, la señora Carlson y un agente de policía en el porche. Abrí la puerta temblando. La señora Carlson me explicó que estaba ordenando su ático, el cual tiene una pequeña ventana con vista a mi patio trasero, cuando vio a un hombre sentado en mi terraza.
De inmediato llamó a la policía, pero para cuando la patrulla llegó, él ya había desaparecido. Registraron la propiedad, pero no hallaron rastro alguno. El oficial fue amable, pero me aconsejó que no pasara la noche sola. Con mis padres fuera, la señora Carlson insistió en que empacara una bolsa y durmiera en su casa el resto del fin de semana. Apenas discutí, aún en shock. Antes de salir, miré una última vez hacia el patio, temerosa de ver aquella figura nuevamente, pero lo único que encontré fue la silla vacía, empapada por la lluvia. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de la señora Carlson, apenas pude dormir. Mis padres regresaron el lunes. Desde entonces, no volví a pasar una noche sola hasta que me mudé para ir a la universidad. Aunque físicamente nunca me pasó nada, el miedo que sentí fue completamente real. Antes de continuar con la siguiente historia, si estás visitando nuestro canal por primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras próximas historias de terror. Tu apoyo significa mucho para nosotros, así que por favor comparte estos relatos con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. Acababa de salir de una reunión de negocios agotadora en Cleveland, Ohio, de esas negociaciones tensas donde cada palabra puede costarte un contrato. Todo el asunto me había dejado exhausto y con los nervios destrozados, como si no hubiera dormido en días. En lugar de manejar de regreso hasta Indianápolis esa misma noche, decidí buscar un motel en el camino. Reservé un pequeño alojamiento de carretera, pensando en descansar un poco y retomar el viaje por la mañana. El motel no tenía nada especial, una construcción baja de una sola planta, con un letrero de neón parpadeante que apenas iluminaba el estacionamiento. Mi habitación era sencilla, una cama, un televisor y un baño que olía ligeramente a cloro. Pero en ese momento me pareció un refugio. Me cambié de ropa, poniéndome una camiseta y unos pantalones de descanso, intentando olvidar el estrés de la reunión. Mi teléfono vibró con varios correos de seguimiento de mi jefe, pero por primera vez en mucho tiempo los ignoré y traté de relajarme. Cerca de la 1 de la mañana, escuché un ruido amortiguado afuera de mi puerta. Al principio pensé que serían huéspedes ruidosos o quizá alguien discutiendo, pero el sonido se volvió más claro. Era un grito, el grito desesperado de una mujer. Era un sonido que no dejaba lugar a dudas, puro miedo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dudé unos segundos, sin saber si abrir la puerta o llamar a recepción. Antes de que pudiera decidir, los gritos se transformaron en palabras. La mujer clamaba que su esposo estaba siendo atacado. Eso me sacudió por completo. Abrí la puerta con cautela y vi a una mujer en bata de baño, con el rostro cubierto de lágrimas. Me miró directamente y suplicó ayuda, diciendo entre sollozos que un empleado del motel había atacado a su marido y que lo había matado. Aquella palabra, matado, retumbó en mi cabeza. Salí al pasillo y le pregunté dónde estaba su esposo. Señaló su habitación, a pocos metros, diciendo que su cuerpo estaba allí. A pesar del miedo la seguí, movido tanto por la conmoción como por la preocupación. Cuando llegamos vi a un hombre tendido en el suelo, inmóvil. No soy médico, pero bastaba con verlo para saber que estaba muy mal. No pasó mucho antes de que llegara la policía. Alguien más debió haber llamado, tal vez el encargado del turno nocturno. Los agentes me apartaron al pasillo mientras examinaban la escena. La mujer seguía llorando, repitiendo que un trabajador del motel los había engañado para que abrieran la puerta y luego atacara a su esposo. Aseguró que lo reconocía del momento en que hicieron el registro, diciendo que lo había visto limpiando el suelo, merodeando cerca. Cuando uno de los oficiales le preguntó cómo ese supuesto empleado había logrado entrar en una habitación cerrada con llave, ella pareció confundida. Murmuró algo sobre que el hombre les había dicho que había un problema en el cuarto, una pieza faltante o algo que necesitaba reparación. Su esposo abrió la puerta y fue entonces cuando el atacante irrumpió. La historia sonaba inconsistente,
como si la estuviera inventando sobre la marcha. La policía pidió al gerente del motel que reuniera a todos los empleados de turno para interrogarlos. Se presentaron unas cuantas personas, las encargadas de limpieza, un técnico de mantenimiento y el recepcionista, pero la mujer insistía en que el atacante no estaba entre ellos. El gerente, tranquilo, afirmó que esas eran todas las personas que trabajaban esa noche y que no había nadie más. Vi cómo los oficiales intercambiaban miradas de escepticismo. Decidieron revisar las cámaras de seguridad desde la oficina del gerente. Fue entonces cuando la mujer comenzó a mostrarse muy nerviosa, diciendo que el atacante podría estar escapando en ese mismo momento, que debían salir a buscarlo. Los policías la ignoraron y comenzaron a revisar las grabaciones. Yo no estuve dentro de la oficina para ver el video, pero escuché después lo que descubrieron. Las imágenes mostraban a la misma mujer saliendo de su habitación más temprano esa noche, usando una especie de máscara y caminando por el estacionamiento con movimientos sigilosos, casi como si estuviera acechando a alguien. Luego regresaba a su cuarto y minutos después salía gritando, simulando pánico. No había rastro de ningún empleado misterioso. Nadie golpeó su puerta. Nadie más entró a la habitación. La arrestaron de inmediato bajo sospecha de asesinato. Según dijeron, había suficientes indicios que apuntaban a su participación en la muerte de su esposo, además de las incoherencias de su relato sobre un supuesto trabajador inexistente. La policía acordonó el área y alcancé a oír que estaban buscando un arma dentro de la habitación. No esperé a ver más. No tenía el menor deseo de quedarme un segundo adicional en ese motel, rodeado de cinta amarilla y patrullas. Empaqué mis cosas a toda prisa. Pagué en recepción con un empleado que apenas podía mantener los ojos abiertos y salí manejando en plena madrugada. No me importó que fueran casi las 3 de la mañana. Cualquier lugar era mejor que ese. Hasta hoy, no logro entender bien lo que pasó. Lo había planeado todo desde el principio. O algo se salió de control entre ellos. ¿Por qué inventar una historia sobre un empleado fantasma? Lo único que sé es que no dormí bien por varios días. Mi mente seguía repitiendo la escena. Los gritos desesperados, el cuerpo inmóvil y los policías mirando incrédulos las imágenes de seguridad. Aquel motel debía ser solo una parada rápida en mi camino de regreso de un viaje estresante, pero terminó siendo una pesadilla completamente distinta. Nunca vi nada sobre el caso en las noticias, quizá porque tuve demasiado miedo como para buscarlo. Parte de mí aún se pregunta si hubo algo más detrás de todo aquello, algo que la policía nunca contó. De cualquier modo, desde esa noche no he vuelto a hospedarme en un motel de carretera, ni pienso hacerlo. Historia 4. Mi nombre es Jonathan Martin. Quizá me reconozcan por haber sido offensive tackle de los Miami Dolphins a comienzos de la década de 2010. Siempre fue mi sueño jugar en la NFL, pero lamentablemente, un grupo de idiotas arruinó ese sueño para mí. Fui seleccionado por los Dolphins en abril de 2012 y comencé el campo de entrenamiento en julio. Siempre he sido una persona tímida e introvertida y no esperaba hacerme amigo de todos los compañeros de equipo de inmediato. Durante las primeras semanas conocí a cada jugador y al cuerpo técnico sin mayores problemas. Pero en la segunda semana de entrenamiento comenzaron las novatadas. Al principio eran cosas soportables, cargar las bolsas de los veteranos o pagar las cenas del equipo. No me molestó mucho. Ya había pasado por eso en la preparatoria y en la universidad. Además sabía que no era el único. Pero con el paso de las semanas la broma empezó a volverse cruel. Casi todo el equipo se burlaba de mí, aunque hubo 3 jugadores que llevaron el acoso mucho más lejos: Mike, John y Richie. Me insultaban constantemente, llamándome gran raro o blando por mi carácter tranquilo. También lanzaban insultos racistas, especialmente Richie, quien parecía disfrutarlo. Eso me dolió profundamente, porque había sufrido racismo desde joven, y esos recuerdos me perseguían. Además, se burlaban de mi inteligencia, diciendo que no estaba hecho para la NFL y que debería ser científico, todo porque había estudiado en Stanford.
Al principio intenté reírme, fingiendo que no me afectaba. Incluso jugué el juego de ellos para tratar de encajar. Pero la situación escaló. En la 10ª semana de entrenamiento, Richie me dejó un mensaje de voz racista que decía: «Oye, ¿qué pasa? Pedazo de mierda a medias, te vi en Twitter. Has estado entrenando por 10 semanas. Te voy a matar. Le voy a abofetear la cara a tu madre». Ese mensaje me golpeó más duro que cualquier tacleada. Richie ahora estaba involucrando a mi familia, a personas que ni siquiera conocía. No podía entender por qué lo hacía. ¿Era por mi carácter tranquilo? ¿Porque no encajaba en un vestuario que valoraba tanto la dureza y la arrogancia? Había otros jugadores afroamericanos en el equipo, pero ninguno fue víctima de abuso racial como yo. A comienzos de la temporada 2012, el acoso se volvió todavía peor. Me presionaron para pagar miles de dólares por eventos del equipo, incluyendo un viaje a Las Vegas de $15,000 al que ni siquiera asistí. No era una típica cena de novatos, sino una exigencia financiera abusiva que me sentí obligado a cumplir. Otros jugadores jóvenes a veces cubrían gastos menores de los veteranos, pero conmigo las demandas eran excesivas y deliberadas. Este hostigamiento económico se convirtió en una tendencia constante, aumentando mi sensación de aislamiento. Llegó un punto en el que me sentía tan mentalmente agotado que le envié un mensaje a mis padres, diciéndoles: «Odio este lugar. El ambiente es como una prisión». Ellos me aconsejaron denunciarlo, pero yo tenía miedo de hacerlo. No quería ser visto como débil en una cultura hipermasculina como la de la NFL. La organización de los Miami Dolphins siempre ha tenido fama de fomentar esa cultura del tipo duro. Aunque en 2012 nunca hablé públicamente sobre el acoso que sufrí, el impacto en mi salud mental fue devastador. Ojalá pudiera decir que terminó ahí, pero no fue así. El bullying continuó durante toda la temporada 2013. En octubre de 2013, finalmente llegué a mi punto de quiebre. Un día me senté a almorzar con Richie y otros compañeros, pero en cuanto me senté, todos se levantaron y se fueron como una broma. Era una travesura común hacia los novatos, pero para mí fue la gota que colmó el vaso. Esa misma tarde, abandoné las instalaciones del equipo y nunca regresé. Tras marcharme, ingresé en un centro de salud mental para tratar la depresión y la ansiedad que me habían consumido durante esos 2 años. Hablé con mis padres y personas de confianza, quienes me animaron a contar mi historia. Tenían razón, era demasiado para guardarlo. Finalmente, hice pública mi experiencia, y tras mi declaración, la NFL inició una investigación. El informe confirmó que había sido víctima de acoso y hostigamiento persistente, principalmente por parte de Richie. Como resultado, fue suspendido durante toda la temporada 2013 y luego expulsado del equipo. Aunque la sanción me trajo cierto alivio, mi salud mental no mejoró. En la temporada 2014, me uní a los San Francisco 49ers y jugué 15 partidos. Sin embargo, mi confianza estaba destrozada. Me sentía aislado y seguía luchando con mi mente, lo que afectaba mi rendimiento. En 2015 decidí retirarme del fútbol americano. En mi declaración de retiro, admití que el costo emocional y psicológico de mi carrera en la NFL había sido abrumador. Durante 2016 y 2017, me dediqué a ser defensor de la salud mental y a promover iniciativas contra el acoso. Comencé a ayudar a otras personas que también habían sido víctimas de bullying. En mayo de 2024, me gradué de la Universidad de Pensilvania con un MBA en Finanzas e Inmobiliaria. Además, me convertí en cofundador de Narrow Road Group, una plataforma de bienes raíces. Hoy puedo decir que soy más feliz que nunca. Aún así, las cicatrices de mi experiencia en la NFL siguen dentro de mí. Y si alguien que lee esto está siendo acosado, quiero decirle algo. Hablen. No se queden callados. Si no lo hacen, el acoso continuará y podría empujarlos a hacer cosas terribles. Puede que sientan que están solos, pero no lo están. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarlos.
Historia 5. Todo esto ocurrió poco después de que mi compañero de cuarto, Javi, y yo nos mudáramos a un diminuto apartamento en Queens. Era uno de esos lugares que se sienten más como un armario con puerta que como un verdadero hogar. Había cajas por todas partes. El piso crujía como una vieja mecedora cada vez que dábamos un paso, y la ventana de la sala daba a un callejón lleno de cubos de basura y tarimas rotas. Pero, bueno, era nuestro. El problema era la iluminación. Nuestro nuevo cajón de zapatos no tenía lámparas de techo. Por las noches los rincones desaparecían en una oscuridad espesa como tinta, y la única lámpara de pie, heredada de un amigo, era tan tenue que apenas iluminaba el área alrededor del sofá. Yo trabajo turnos nocturnos en una copistería, lo que significa que suelo estar despierto cuando el resto de la ciudad ya se está apagando. Si quería leer, pagar cuentas o simplemente encontrar mis calcetines sin tropezar con todo, necesitaba algo más luminoso, pero que no me costara medio sueldo. Como el salario mínimo en Nueva York no alcanza para mucho, recurrí al sitio al que todos van cuando están rotos y desesperados, Craigslist. Pasé horas navegando entre anuncios de lámparas. La mayoría eran horribles antigüedades de latón o monstruos de plástico abollado de los años 70, hasta que la encontré, una lámpara moderna y elegante, como salida de una revista de diseño. Cuello metálico liso, una luz dorada tenue y una base de mármol tan sólida que parecía resistir un martillazo. El dueño original debió haber pagado una buena cantidad por ella, pero el precio en el anuncio era apenas $20. El vendedor tenía un nombre de usuario extraño, una mezcla aleatoria de letras y números, sin calificaciones, sin información, nada. Javi se asomó por encima de mi hombro, se rascó la barbilla y me lanzó una mirada que decía claramente: «Esto suena a trampa mortal». Me encogí de hombros. Acabábamos de pagar la renta y la desesperación puede convertir una mala idea en un plan razonable. El vendedor insistió en reunirse en Brooklyn, cerca del Navy Yard. Era una tarde nublada de comienzos de primavera cuando conduje hasta allá. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. El GPS me llevó por calles flanqueadas de almacenes abandonados y lotes llenos de chatarra oxidada. El aire tenía un olor mezcla de caucho quemado y agua estancada, tal vez del río cercano. No había un alma en las calles, salvo un perro callejero olfateando una bolsa de basura en busca de comida. Un grupo de cuervos sobrevoló el cielo, graznando como si supieran algo que yo no. Finalmente llegué a la dirección, un edificio de ladrillo deteriorado, de 3 pisos, con un cartel descolorido que decía «Herramientas y matrices Acme». Las letras se caían a pedazos y las ventanas de los pisos superiores estaban rotas o tapiadas. Sinceramente, el lugar parecía abandonado. La puerta principal daba a un vestíbulo apenas iluminado. Encendí la linterna de mi celular, tragando saliva. «Hola», llamé, mi voz resonando en el vacío. «Estoy aquí por la lámpara». Nadie respondió. Por un instante pensé en marcharme. Fueran $20 o no, todo aquello gritaba peligro. Pero entonces escuché pasos bajando las escaleras. Una figura con sudadera gris apareció en lo alto. Su rostro estaba cubierto por las sombras del parpadeante tubo fluorescente. No sonrió. Solo asintió y movió la cabeza hacia un pasillo, como diciendo «sígueme». El corazón me latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho, pero lo seguí. Mis zapatillas crujían sobre pedazos de vidrio que relucían bajo la luz del teléfono. Me llevó hasta lo que parecía un cuarto de suministros, lleno de trastos viejos y estanterías metálicas cubiertas de cajas polvorientas. Y ahí estaba la lámpara. Era idéntica a las fotos del anuncio, moderna, impecable, con un diseño que fácilmente costaría un par de cientos de dólares. Sentí alivio. Saqué la billetera y, con una risa nerviosa, dije: «¿Seguro que 20 está bien? Esta lámpara vale mucho más». No alcancé a terminar la frase. Escuché un ruido metálico fuerte y de pronto todo giró. Sentí un golpe seco en la sien y el mundo se disolvió en negro absoluto. Despertar fue como nadar a través de tinta espesa. La cabeza me dolía como si me la partieran en dos,
y un pulso agudo me latía detrás de los ojos. El suelo bajo mí era áspero, frío, como cemento sin terminar. Cerca escuché dos voces discutiendo en susurros urgentes. La billetera está vacía. Revisa el teléfono. Eso me sacudió. Mi teléfono. Mi cartera. Intenté moverme, pero el cuerpo me pesaba como plomo. Antes de que pudiera hacer algo, se escuchó un estruendo afuera. Departamento de Policía de Nueva York. Manos donde pueda verlas. Las voces se tornaron en gritos y pasos apresurados. Hubo golpes, forcejeos, cuerpos chocando contra las paredes. Un haz de luz brillante atravesó la oscuridad y me dio en la cara. Entrecerré los ojos. Una policía se arrodilló junto a mí. Su voz fue sorprendentemente suave. Está bien, ya está a salvo. Tenemos una ambulancia en camino. Me llevaron al hospital. Allí supe que los hombres que me habían atacado eran parte de una banda de ladrones. Usaban anuncios falsos en Craigslist para atraer compradores y luego los asaltaban, robándoles dinero, tarjetas, teléfonos, lo que fuera. La policía llevaba tiempo vigilando el área tras recibir informes de incidentes similares en Nueva Jersey. Aquella noche fue pura suerte. Si los agentes no hubieran llegado a tiempo, quién sabe qué habría pasado. Un oficial me visitó más tarde, mientras yacía en una cama de emergencias con una bolsa de hielo sobre la cabeza. Me devolvió mi billetera y mi celular. Los habían encontrado entre las pertenencias de uno de los sospechosos, y luego me entregó una bolsa de evidencia. Dentro estaba la lámpara. La conservaremos por un tiempo, hasta que se aclare el caso, dijo casi disculpándose. Pero después podrá quedársela. Al menos saque algo bueno de todo esto. No. Unos días después, con moretones y vendajes, regresé al apartamento en Queens. Javi apenas vio la lámpara. Saltó sobre ella como un gato. «Hermano, esta se queda», dijo riendo mientras la encendía. «Es casi un trofeo. Y gratis. Mejor trato imposible». La lámpara funcionaba perfectamente, proyectando una luz cálida y agradable que hacía que nuestro triste departamento se sintiera acogedor por primera vez. Y aunque debería haber estado encantado, cada vez que la miraba no podía evitar recordar el almacén, la figura del tipo con la sudadera y el destello de dolor que me había dejado aquella noche. Historia 6. Esto ocurrió el verano pasado. Mis dos amigos, Mark y Jason, y yo decidimos hacer un viaje de campamento de 3 noches en un parque estatal a unas horas de donde vivimos. No era uno de esos campamentos familiares con parcelas pavimentadas y baños. Este era en lo profundo del bosque, con sitios primitivos, sin señal de celular, solo un aro para fogatas y lo que uno llevara consigo. La primera noche fue justo lo que esperábamos. Llegamos por la tarde, montamos las tiendas, reunimos algo de leña y nos relajamos junto al fuego. Lo típico, nada raro. El segundo día fue igual de tranquilo. Caminamos por los senderos, pescamos un poco y exploramos los alrededores. No vimos a nadie más por allí, ni siquiera de lejos. Eso era parte del encanto. Solo nosotros y kilómetros de bosque. Pero esa noche algo se sintió raro. Estábamos sentados alrededor de la fogata, no muy tarde, tal vez entre las 9:30 y las 10. Mark estaba hablando, cuando Jason lo interrumpió de golpe. ¿Escucharon eso? Todos quedamos en silencio. Al principio no oí nada, pero después, muy débilmente, se escuchó un crujido, como una rama partiéndose bajo un pie. No es algo extraño en el bosque, claro, pero el ritmo no cuadraba. No era como el ruido irregular de un animal moviéndose. Era pausado, medido, paso, pausa, paso. Mark trató de restarle importancia, diciendo que seguramente era un ciervo, pero ninguno de nosotros lo creyó. Nos quedamos escuchando. La fogata chispeaba suavemente, y fue entonces cuando lo noté. El bosque estaba completamente en silencio. Ni grillos, ni viento, nada, solo el fuego. Pasaron unos minutos sin más ruidos, y al final intentamos reírnos del susto,
aunque ninguno tenía ganas de hacerlo. Nos metimos a las tiendas poco después, fingiendo normalidad. La tercera noche fue peor. Todo el día se sintió una tensión extraña, como una corriente silenciosa bajo la superficie. No dijimos nada, pero se notaba. Al caer la noche, hicimos la fogata más grande de lo habitual, como si el fuego pudiera mantener alejado lo que fuera que rondara por ahí. Cerca de medianoche, me desperté de golpe. Al principio no entendí por qué. El corazón me latía rápido, una sensación de alarma que no podía explicar. Me quedé quieto, escuchando. Entonces lo oí. Crujido, pausa, crujido. Pasos. No estaban tan cerca, pero tampoco lejos. Provenían justo del límite de donde la luz del fuego habría llegado si aún estuviera encendido. Eran pasos lentos, deliberados, no el correteo aleatorio de un animal. Alguien estaba caminando. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, intentando convencerme de que no era nada. Pero el sonido continuaba. Unos pasos, luego silencio, y más pasos después, rodeando las tiendas. Podía escuchar cómo la respiración de Mark, en la tienda de al lado, cambiaba de ritmo. Estaba despierto también. Quise susurrarle algo, pero el miedo me paralizaba. No podía moverme. Los pasos se acercaron. Pensé en abrir la cremallera de mi tienda para mirar afuera, pero solo imaginar una figura de pie en la oscuridad, mirándome desde tan cerca, me hizo sentir que el pecho se me apretaba. Tuve una imagen clara en la mente, un rostro pegado a la tela del campamento, observándome. Y entonces, los pasos se detuvieron. Esperé, con el oído atento a cualquier cosa, pero no hubo nada. Silencio total, denso, opresivo. No sé cuánto tiempo estuve así, quizás una hora, tal vez más, hasta que el cansancio me venció y me quedé dormido. Cuando desperté, los primeros rayos de sol atravesaban la delgada tela de mi tienda. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero al salir vi a Mark y Jason ya despiertos, con la misma cara de no haber dormido en toda la noche. No dijimos mucho. Empezamos a empaquetar todo en tiempo récord, queriendo marcharnos lo antes posible. Mientras desarmábamos las tiendas, Jason se detuvo de repente y señaló el suelo. Huella tras huella, no eran nuestras. Rodeaban las tiendas, perfectamente visibles, marcadas en la tierra húmeda. Eran pisadas descalzas. ¿Quién demonios camina descalzo por el bosque en medio de la noche? No lo dijimos en voz alta, pero los tres sabíamos lo que sentíamos. Terror. Caminamos de regreso al coche sin apenas hablar, con la piel erizada y el corazón aún palpitando, sin atrevernos a admitir lo asustados que realmente estábamos. Historia 7. He sido guardia de seguridad durante unos 5 años. No es tan emocionante como la gente suele imaginar. Nada de persecuciones a toda velocidad ni enfrentamientos épicos. La mayor parte del tiempo consiste en largas horas caminando por pasillos vacíos, observando monitores de vigilancia y tratando de no quedarme dormido. Pero hubo una noche que jamás olvidaré. Aún pienso en ella a veces, cuando estoy solo, y se me eriza la piel. Era un viernes por la noche, durante mi turno en un edificio de oficinas de tamaño medio en el centro de la ciudad. Ya sabes, de esos con entrada de vidrio, un par de pisos llenos de cubículos, salas de reuniones y una pequeña área de descanso. La empresa que alquilaba el espacio era una startup tecnológica, y la mayoría de los empleados se iban a eso de las 6 de la tarde. Solo de vez en cuando se quedaba algún adicto al trabajo hasta tarde. Esa noche estaba tranquila, solo yo, mis rondas de rutina y el zumbido constante de las luces fluorescentes. A eso de las 11:30 de la noche, estaba en la sala de control, con los pies sobre el escritorio, tomando un café tibio y medio observando las imágenes granuladas de las cámaras. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las cámaras exteriores. Un hombre estaba parado justo frente a la entrada principal. No hacía nada, solo estaba ahí, a unos 3 metros de la puerta,
inmóvil. Su rostro quedaba medio oculto bajo la capucha, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Al principio pensé que quizá estaba esperando a alguien, un Uber, un compañero de trabajo que aún siguiera adentro, algo así. Pero pasaron los minutos y no se movía. Solo seguía ahí, mirando al frente, sin hacer el más mínimo gesto. Lo observé un rato más, tratando de buscarle una explicación lógica. Tal vez estaba fumando, aunque no vi cigarrillo alguno. Cambié de cámara para verlo desde otro ángulo, pero no ayudó mucho. Seguía igual, de pie, inmóvil, mirando al edificio. Algo en mí se tensó. Había algo en su postura, en esa quietud antinatural, que simplemente no encajaba. Después de unos 10 minutos, decidí bajar a echar un vistazo. Si necesitaba ayuda, lo asistiría. Si estaba merodeando, lo haría irse. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, seguía mirando los monitores en las pantallas laterales. No se había movido ni un milímetro. Cuando llegué a las puertas de vidrio, lo vi claramente bajo la luz tenue del farol de la calle. Su rostro seguía en sombras, pero había algo inquietante en él. Es difícil explicarlo. Es ese instinto que te dice que algo no está bien, aunque no sepas por qué. Abrí la puerta apenas un poco, lo suficiente para hablar. ¿Todo bien? ¿Está esperando a alguien? Nada. No reaccionó, ni siquiera se movió. Solo seguía mirando, no a mí, sino al edificio, con esos ojos hundidos y oscuros, como si no hubiera dormido en días. Sentí un nudo en el pecho, una reacción física antes de poder razonar. Oiga, dije otra vez más fuerte. Silencio. No quise salir. Algo en mi interior me lo advirtió con fuerza. Cerré la puerta, eché el cerrojo y retrocedí despacio. Volví al cuarto de control lo más rápido que pude. Cuando miré las cámaras otra vez, ya no estaba. Desaparecido. Revisé todos los ángulos, incluso el estacionamiento. Nada. No había forma de que se hubiera movido tan rápido sin aparecer en al menos una cámara. Me dije que era un tipo raro, pero nada más. Sin embargo, unos 30 minutos después, alrededor de la medianoche, lo vi otra vez, esta vez en una cámara de los pisos superiores. Había movimiento en un pasillo. El edificio debía estar vacío. Nadie se queda hasta tarde un viernes, pero allí estaba una figura caminando con calma. Mi primer pensamiento fue que algún empleado se había quedado trabajando sin registrarse, algo que ya había pasado antes, pero en cuanto presté atención sentí que se me helaba la sangre. Era él, misma sudadera, misma postura encorvada. ¿Cómo demonios había entrado? Las puertas estaban cerradas con llave. Yo mismo las había asegurado. Lo observé caminar. No se movía como alguien perdido o con prisa. Sus pasos eran lentos, seguros, como si supiera exactamente a dónde iba. Tomé mi linterna y la radio, aunque era inútil, ya que era el único guardia en turno, y subí las escaleras de 2 en 2, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al piso donde lo había visto, el pasillo estaba vacío. Solo el zumbido de las máquinas de oficina y el ruido distante de una máquina expendedora. Revisé cada despacho, cada sala de descanso. Nada, hasta que noté algo. Una puerta lateral, junto a la salida de emergencia, estaba entreabierta. Esa puerta debía emitir una alarma si se abría sin tarjeta de acceso, pero no se había activado ninguna. Me acerqué empujándola con la linterna. El hueco de la escalera estaba vacío, pero al mirar mejor vi algo pegado junto al marco. Una pequeña tira de cinta negra cubría el pestillo. Así había entrado. Había impedido que la puerta se cerrara del todo, probablemente cuando lo vi afuera, para luego colarse sin activar las alarmas. En ese punto, ya no intenté hacerme el valiente. Llamé a la policía. Llegaron rápido y revisaron todo el edificio conmigo, pero él había desaparecido. No había señales de entrada forzada ni nada robado. Lo único fuera de lugar eran unas huellas que llevaban hasta el cuarto de mantenimiento, un lugar sin cámaras. Pero no estaba allí.
Los oficiales dijeron que probablemente era un vagabundo o un ladrón intentando robar equipos, pero eso no explicaba cómo sabía moverse sin ser visto, ni por qué había estado tanto tiempo esperando afuera antes de entrar. Después de aquel incidente, la empresa instaló más cámaras y reforzó los protocolos de seguridad. Pero aún hoy, a veces pienso en ese hombre. Me pregunto qué estaba haciendo allí, qué buscaba realmente. O peor aún, si aquella noche no estaba esperando entrar al edificio, sino esperando a que yo saliera.